Bienvenidos a este nuevo tramo del curso de Historia Clínica Electrónica, donde abordaremos la temática de interoperabilidad y estándares de información en salud. En la agenda de nuestro tema abordaremos la definición de la interoperabilidad, para qué sirve, trataremos sobre las bases para la interoperabilidad en salud y veremos las distintas clasificaciones. Comenzaremos por definir a la interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas para intercambiar información y usar la información que ha sido intercambiada. Pero tomemos esta definición desde el caso práctico. Hoy un centro de salud debe llenar más de 30 formularios para satisfacer necesidades asistenciales y de reporte, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Estos formularios son desarrollados por cada centro con sus tecnologías propias, con sus propios procedimientos, que van a ir variando en cada uno de estos niveles que acabamos de mencionar. De esta manera se crean múltiples sistemas paralelos para recolectar datos, y más del 30% de ellos son repetidos. La realidad de la mayoría de las organizaciones de salud es la convivencia con múltiples sistemas de información. Por lo tanto, la necesidad de integrarlos convierte a la interoperabilidad en un componente clave. Podríamos decir que sin interoperabilidad no existe un sistema nacional de salud integrado. La interoperabilidad es el componente fundamental que permite reunir todos los datos de los pacientes, sin importar dónde haya recibido la asistencia sanitaria, ya sea un hospital, un consultorio, un laboratorio, un centro odontológico, etc. Compartir toda esta información es la única manera de tener una historia clínica electrónica única y centrada en el paciente. Esta agregación de datos permitirá al médico contar con la información completa y oportuna al momento de tomar una decisión clínica. Cuando un sistema de información es monolítico, es decir, consta de un único tipo de desarrollo, no se requiere la integración de otros sistemas y el componente de interoperabilidad puede no ser necesario. Sin embargo, en un país federal con 24 jurisdicciones que poseen diferentes sistemas de información en salud, no es conveniente reemplazar todo por un único sistema. Surge la necesidad de permitir la comunicación entre ellos y con los sistemas de salud pública nacional. La interoperabilidad, en este caso, permite que cada uno conserve su autonomía y al mismo tiempo pueda relacionarse de manera efectiva y eficiente. Definimos como interoperabilidad sintáctica, operativa o funcional a la habilidad de dos sistemas o componentes o más para intercambiar información. Existen protocolos para el intercambio electrónico de datos entre sistemas de información en salud. Estos permiten la comunicación entre sí independientemente de su plataforma tecnológica o de su lenguaje de desarrollo. Como ejemplos de estándares tenemos a HL7 o a FAE como una nueva modalidad de mensajería. Ya vimos la definición de la interoperabilidad funcional o sintáctica. Ahora abordaremos la definición y detalles de la interoperabilidad semántica o de significado. La interoperabilidad de significado o semántica contiene el sentido de la comunicación. Sería el equivalente a un diccionario. Sin la interoperabilidad semántica, los datos pueden ser intercambiados, pero no hay seguridad de que puedan ser luego utilizados por el que los recibe. En el año 2005, el Departamento de Salud de los Estados Unidos ha destacado que la falta de interoperabilidad es uno de los mayores impedimentos en el uso de los registros médicos electrónicos. Para que exista interoperabilidad, es necesario que se utilicen estándares. Un campo para el uso de los estándares es la representación del conocimiento médico, justamente porque tiene particularidades que vamos a destacar. Por un lado, se trata de un lenguaje muy rico, con términos ambiguos, con términos altamente especializados, que tienen gran dependencia del contexto y muchas veces carece de definiciones rigurosas. Además, como es sabido, usa jergas y abreviaturas. Estas abreviaturas podrán ser interpretadas de distinta manera según quien interprete, quien lea esta información. Así, por ejemplo, si se tipea la palabra, la abreviatura IRA,
un neumonólogo interpretará que se trata de una insuficiencia respiratoria aguda, en tanto que si un nefrólogo lee ira, puede asumir que se trata de una insuficiencia renal aguda. Si es un psiquiatra el que evoluciona ira, podrá tratarse de un estado de la personalidad en la que está evaluando al paciente. De esta manera, una sola palabra genera distintas interpretaciones. Además, en el lenguaje médico encontramos que diferentes palabras pueden tener un mismo significado, como por ejemplo hipertermia o fiebre, y esto se denomina sinonimia. Por otra parte, hay diferentes significados para una misma palabra, como por ejemplo angina, que puede significar un dolor de pecho, un infarto o una faringitis, y a esto se denomina polisemia. Ya sea para la historia clínica electrónica o el registro en papel, el ingreso de los datos siempre ha sido un desafío. Existen dos grandes categorías generales en las que se pueden ingresar los datos clínicos. Tenemos por un lado los de tipo narrativo o texto libre y los estructurados o codificados. Para el caso del ingreso de datos por texto libre, como es la imagen de la izquierda, el profesional de salud puede ingresar libremente su narrativa, le permite gran libertad de expresarse, poder aportar muchos datos de contexto, en tanto que la imagen de la derecha tiene ya un ingreso estructurado a través de un formulario de ingreso de datos y vamos a ir viendo las diferencias más adelante. Como ya mencionamos, el ingreso de datos en texto libre permite la carga de forma directa por parte del profesional de la salud mediante el tipeo manual. En estos casos, el texto carece de cualquier estructura, pero es un sistema en el que el profesional generalmente está habituado a la carga de datos que le permite gran libertad de expresión. El ingreso de datos estructurados otorga al dato un valor extra, dado por la estructura que los contiene. Este ingreso puede realizarse por medio de menús de selección, por formularios de ingreso o plantillas, o a través de la búsqueda de opciones. Existen beneficios de la estructuración, tales como la reducción de la duplicación de los datos que se ingresan, el uso más eficaz de la información, favorecer el intercambio de la misma, así como los usos secundarios de la información. Dentro de los riesgos que se han identificado, se mencionan la estructuración y la codificación variable sin seguir una directriz o una estandarización. Uno de los dilemas de los sistemas de información en salud es encontrar el punto de equilibrio entre el dato 100% estructurado y el texto libre. Al tener en un extremo la libertad de expresión que permite el texto libre o narrativo y en el otro el ingreso estructurado con datos previamente codificados, lograr en los aplicativos un equilibrio adecuado es un gran desafío que conlleva algunos problemas prácticos. Uno de ellos es el tiempo que insume la carga de uno y otro, ya que claramente ingresar un texto clínico en modo narrativo lleva menos tiempo que codificar todo en un formato estructurado. Hay que tener en cuenta además que los profesionales de la salud, como vimos, se sienten mucho más cómodos utilizando texto narrativo y que una excesiva estructuración puede generar resistencia al uso de dichos aplicativos. También hay otras dificultades como lo son el crear y mantener estos sistemas de codificación que tendrán la información estructurada, ya que luego hay que estructurarlos de manera tal que puedan capturar un significado y su contexto. En el ámbito de la salud, interpretar una situación médica, una consulta, va a depender mucho del contexto en el cual se presente. Para ello, por ejemplo, si un paciente consulta por dolor de pecho, será útil conocer y registrar en qué contexto se presenta el dolor, si ante esfuerzo, cuánto dura, hacia dónde se irradia, qué factores agravantes presenta, etc. De este modo se requiere que un sistema estructurado sea capaz de capturar toda esa información relacionada. Queda claro que un tema crítico en el diseño de las interfaces de la historia clínica es encontrar el balance entre la necesidad de datos estructurados y codificados y el texto narrativo.
Hay que destacar también que es razonable que no toda la información clínica de un encuentro necesite ser codificada, y por lo tanto deben existir concesiones mutuas entre la utilidad de los datos codificados y el impacto en la usabilidad del sistema que ello trae. Para resolver esta problemática, varios autores proponen la utilización de vocabularios de interfaz. Estos vocabularios permiten representar la información con la máxima granularidad posible y escalar en diferentes niveles de la representación según las diferentes necesidades. Existe una estructura que define cómo el lenguaje puede ser representado. Hablamos entonces del modelo terminológico en capas. Este modelo está representado a través de una pirámide donde las capas se ordenan de acuerdo con un nivel de agregación creciente. De este modo encontramos en la base de la pirámide al lenguaje natural. Este representa lo que el médico dice o escribe expresado en texto libre. Comprende vocabularios no controlados y es el lenguaje que se usa a diario tanto por pacientes como por miembros del equipo de salud. Por ejemplo, el profesional puede ingresar: este paciente tiene una neumonía atípica, pero no reúne toda la especificidad que se quisiera. Para ello avanzamos un escalón en la pirámide y encontramos al vocabulario de interfaz. Este vocabulario está representado por terminologías, listas de términos que los usuarios de los sistemas pueden utilizar para el ingreso de los datos. En este caso, por ejemplo, el profesional podrá elegir ingresar neumonía atípica, neumonitis o neumonía intersticial. Siguiendo en la pirámide, tendremos en un nivel superior al vocabulario de referencia, el cual comprende las nomenclaturas que se utilizan como forma de almacenamiento de los datos, con el máximo nivel de detalle y con las referencias al modelo de conocimiento que permite su utilización por computadoras. Un modelo de nomenclatura es SNOMED, el cual, por ejemplo, nos permite el ingreso del diagnóstico neumonía típica primaria intersticial. Ya en la cima de la pirámide encontramos al vocabulario de salida, que está representado por clasificaciones y agrupaciones que se utilizan para el análisis de la información. Por ejemplo, en este caso, tendremos a la clasificación CIE-10, que nos permitirá agrupar nuestro caso como neumonía no especificada con su código específico. Como vimos, en la cima de la pirámide del modelo terminológico en capas encontramos las clasificaciones. Una de ellas es la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, la cual es una clasificación de la OMS de diagnósticos para fines estadísticos, epidemiológicos y de gestión sanitaria. La función es el análisis estadístico de causas de muerte, morbilidad, discapacidad y salud. Esta clasificación es útil a nivel gubernamental, organizacional, pero cabe destacar que no sirve para el día a día, dado de que es difícil de usar, tiene una búsqueda compleja y no expresa el nivel de detalle deseado. SNOMED Internacional es una ONG internacional con aportes de distintos países, a la cual se incorporó recientemente Argentina. Es una nomenclatura internacional que facilita la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas, ya que provee un idioma común y consistente que permite recolectar, almacenar, recuperar y analizar datos clínicos de distintas especialidades y regiones geográficas. Fue desarrollada inicialmente por el Colegio Americano de Patólogos. Contiene más de 300.000 conceptos de medicina, enfermería, veterinaria, etc. De esta manera, contiene la mayoría de los términos requeridos para representar el cuidado de un paciente. SNOMED es una excelente terminología tanto de referencia como de interfaz. Recordamos, el vocabulario de interfaz es aquel que se ofrece al usuario que está cargando la información y el vocabulario de referencia es aquel con el que se guarda la información. En SNOMED Internacional se define como concepto a cualquier concepto médico al cual se le ha asignado un identificador numérico o Concept ID. Este identificador es único y nunca se modifica. Cabe aclarar que no es posible conocer el significado de un concepto
conociendo simplemente su Concept ID, a diferencia de lo que sucede con CIE-10, por ejemplo. En nuestro ejemplo, el caso del diagnóstico de infarto de miocardio, vemos que tiene su propio Concept ID y además tendrá una serie de categorizaciones como su término preferido, descripción completa y sus sinónimos. Repasamos al vocabulario de interfaz como aquel que se ofrece al usuario que está cargando la información. En este caso tenemos un ejemplo de vocabulario de interfaz que permite la búsqueda de diagnósticos. Tenemos el buscador donde se ingresa el término, el cual puede ser a través del texto completo o de abreviaturas, y el sistema devuelve el término preferido para el texto ingresado. En este caso, por ejemplo, se ingresó HTA y el sistema devuelve el término preferido como hipertensión arterial, pero además brinda opciones de refinamiento para el texto ingresado y otorga la lista que el profesional puede elegir, como hipertensión arterial paroxística, secundaria, daño renal con hipertensión, etc. Estructurar los datos con estándares trae una serie de beneficios a los sistemas de salud. Por un lado, permite representar datos clínicos de los pacientes como diagnósticos, antecedentes, problemas, fármacos que se consumen, exámenes complementarios, etc. También facilita la comprensión de los datos intercambiados, ya que el uso de estándares hace posible la interoperabilidad semántica o de significado. Además, se permite controlar datos de las bases de conocimiento y facilita el análisis epidemiológico, de calidad y gestión, la investigación y por último destacamos que son la fuente de los sistemas de soporte para la toma de decisiones. Los sistemas de soporte a la toma de decisiones pueden ser señalados como sistemas diseñados para ayudar al profesional en la decisión médica en el tiempo y lugar donde esto ocurre. Si bien surgieron antes del desarrollo de la computación moderna y fueron estructurados en papel en sus inicios, pueden ser definidos actualmente como el uso de computadoras con el objeto de acceder a información relevante para disminuir el error médico y de este modo mejorar el estado de salud y bienestar de los pacientes. Si ingresamos nuestros datos de manera estructurada, el sistema podrá devolvernos alertas interactivas para el caso de alergias, interacciones medicamentosas, dosis máximas de fármacos, en situaciones de embarazo, insuficiencia renal o hepática. También podrá brindarnos recomendaciones de prácticas preventivas o facilitarnos el acceso a fuentes de información como por ejemplo un vademecum. Si se carga de manera estructurada una alergia a un determinado fármaco, el sistema podrá avisarle al médico cuando está indicando ese fármaco a través de una alerta. En el caso del ejemplo, el médico está indicando ibuprofeno y el sistema brinda una alerta ofreciendo dos opciones: cancelar la indicación del fármaco o bien continuar indicándola, y para ese caso deberá ofrecer una justificación. Si se registran de manera estructurada los diagnósticos, se podrán luego reportar automáticamente las enfermedades de denuncia obligatoria, por ejemplo varicela, y de esta manera contar con reportes estadísticos en tiempo real que generen alertas sanitarias. La interoperabilidad organizacional implica definir reglas de negocio que permitan comprender qué información se va a intercambiar y qué gatillará dicho intercambio. Alcanzar el 100% de interoperabilidad requiere una comprensión de las prioridades y la persistencia de los datos entre varios y variados escenarios, ya sea ambulatorio, internación, emergencias, farmacias, etc. Asimismo, requiere de acuerdos específicos entre jurisdicciones sobre el intercambio de datos. Esto necesita información de cada escenario para entender todas las reglas de los distintos actores que participan en la comunicación.
Con verdadera interoperabilidad, es decir, aquella que cumpla con estos tres requisitos, interoperabilidad funcional, semántica y organizacional, los datos podrán ser intercambiados dentro de una institución, entre diferentes instituciones, compartidos con los pacientes y utilizados para sistemas de vigilancia a nivel nacional. Hemos llegado al final del capítulo de interoperabilidad, les agradecemos por su atención y les recordamos que tienen a disposición el material complementario al que pueden consultar.